La próxima clase voy a ver si voy a la ingeniería electrónica. Ahora si voy, seguro ya no tienen, pero para el próximo viernes voy a pedir que me guarden un proyector de ingeniería al frente. O voy a pedir una hora de ingeniería directamente. Para que no cambiemos tanto y usar al frente. Generalmente tienen ahí un. Y como vamos a estar en invierno, el calor no va a ser un determinante. Así que eso lo gestiono para el otro viernes. Ahora vamos a terminar la clase hablando después de las Filipinas. Como está en las Filipinas es algo decorativo para que los estudiantes no se aburran. Y vemos lo que queremos ver, que es la clase. Aquí está lo que yo les había contado, que dice, se lo cuento, ¿no? La industria del software nacional prevé ventas por $4.700 millones en 2015. La industria del software nacional prevé para el 2015 un crecimiento de venta estimado en $4.700 millones. Un incremento del 21% respecto al 2013, según datos publicados por la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos de la República Argentina. El dato que yo les había dado era el 2014, de 2013, 2014 eran 3.700 y 2015 4.700 millones. No tengo el dato de este año, pero sería interesante buscarlo. Eso es una muy buena conclusión. Mi primera conclusión es que en épocas de crisis, como la que está ahora, un empleo que ustedes poco van a ver a alguien decir no tengo trabajo, es alguien que sabe temas relacionados con el desarrollo del software o el IT en general. Vamos a ver. Eso, nuevamente, vamos a hablar de política, pero para lo que nos corresponde de la realidad. Software y tecnología no tienen muchos problemas de eso. Yo les digo que desde que llegué he cambiado 8 trabajos más o menos, que afortunadamente nunca tuve problemas en la oferta, ni aquí ni en el mundo. La cantidad de desarrolladores que está buscando Chile es terrible, la cantidad de argentinos que vi que se fueron, o empresas que tienen doble localización, es terrible. Uruguay ya tiene lo mismo, Brasil está creciendo a ritmo brasilero, ahora tiene problemas, pero si ustedes van y ven la parte de software y está siempre está. Perú está creciendo, Bellatrix es una empresa de software argentino-peruana que están dando, Paraguay empezó a hacer todo una empresa de software, Colombia explotó el año pasado el tema de tecnología de información, aparecieron varios programas colombianos, así como hay muchos argentinos. Grover ya, creo que es un chico de Colombia. Grover Music. Bueno, Centroamérica lo consume todo México y Estados Unidos no. Es más, Argentina planteó hace unos años crear algo similar a lo que es el Silicon Valley, que es el Palermo Valley. Yo no veo mala iniciativa porque hay cosas que hay que confiar con las buenas. La unión de varias empresas ahí juntas hace lo que los norteamericanos llamaron networking, los cargos salen a almorzar, se juntan y resulta que yo tengo una solución que a vos te sirve y no nos dimos cuenta que estábamos en una empresa sobre la otra. Eso es lo que cuenta la leyenda de la historia. Lo cierto es que Core Security, que es una de las empresas de seguridad más importantes que tiene el país, y varias empresas global tienen su sede ahí. México de seguridad. México tiene algo que nosotros, de aquí esta parte del Cono Sur, esto es la parte laboral, como para que quede. Lo que tiene México y todo Centroamérica es mucho soporte de IT, o sea, lo que sería Cisco, Palo Alto, que es una empresa mexicana, Fortinet, y ahí puedo seguir la lista. Mucho hardware norteamericano de fabricación tiene su know-how mexicano en México. Cisco, por lo menos, es algo que me llama muchísimo la atención, la presencia que tiene en México para América Latina es terrible. O sea, los norteamericanos ni se preocupan por nosotros. Donde estoy, hay una implementación de Cisco que es muy grande, es una de las más grandes del mundo. Y cuando hay una conferencia por algún tema o alguna complejidad, siempre es una conferencia con mexicano. Siempre. O sea, el ingeniero de wireless es mexicano. Efectivamente sí. Pero ¿por qué el tema de la seguridad? Porque es muy fuerte en el tema de hardware. Es más, alguna vez leí en un
les interesa, les paso todo lo que me llegue y se lo río. Decía, como en la parte del software estaba centrado a su vez en Argentina, y la parte del hardware, lo que sería IT o redes, estaba centrado en México. Tenemos los dos focos de América Latina para construir la industria del software, la industria de la tecnología en Latinoamérica. Bueno, estos eran datos que yo le daba como para, además que era justo la mitad de la clase, por eso cortamos con ese punto, como para que se interesaran y entendieran por qué me entusiasmo por lo que me presten atención. Ahora, el tema de construir el software. Si yo tengo que hacer un resumen de la clase hasta el momento, aprovechando que hicimos el corte, lo primero que hicimos fue hacer una batida conceptual. Después lo que hicimos fue construir los conceptos de ingeniería de software y el software como tal. O sea, primero fue como una batida de conceptos que yo dije qué es la ingeniería, qué es la ingeniería civil, electrónica, eléctrica, informática, química. Lo que hice aquí fue como enseñarles, porque es una bobada, pero generalmente lo que yo aprendí con todos estos años es que ustedes, todos, tienen toda la capacidad, toda la inteligencia. Lo que por ahí nunca les enseñamos nosotros como docentes es cómo se construye un concepto. Se cómo hice yo para preparar esta clase. Y lo hago con el ejemplo de ingeniería, que parece muy bobo, pero es la mitad de cómo ustedes van a tener que hacer en el examen los conceptos. Es utilizando los conceptos básicos y tomando deducciones sobre lo que sigue. Después construimos el concepto de software y ingeniería de software. Bueno, fue el chiste que yo les pregunté. Obviamente que lo tienen que leer un poco más, afinar, pero tienen que entender qué le hizo, o sea, cuál fue la afectación que le hizo la ingeniería de software al software propiamente dicho. En la tercera parte yo le dije, a ver, ¿por qué apareció la ingeniería de software? O sea, ¿qué fue lo que hizo que la gente dijera, che, ¿por qué el software no es una ingeniería como los demás entes? Y la cuarta parte es, ¿para qué sirve? O sea, ¿cuál es el contexto? ¿Qué es esto de los números que yo estaba dando aquí? Ese es el resumen de la clase hasta ahora, sacando todo el programa que yo le hice. Lo que sería el quinto punto ahora es, bueno, hablemos de cómo se construye el software hoy. O sea, ¿cómo es la construcción del software? Uno dice cómo se construiría cualquier producto donde el cliente quede satisfecho. Entonces aquí empezamos a hablar de dos actores que vamos a sumar. Fue este lado que era como a modo de resumen. Es muy bueno esto, estamos como en la época cuando yo arranqué a ser docente. Yo arranqué a ser docente mientras estudiaba ingeniería. Pagué la mitad de la carrera de ingeniería siendo docente. Y me tocó la época de las pizarras y no las fui mismo. Aparecen dos actores, el cliente y nosotros. En toda la remerita negra de desarrollador hacker nos identifica el segundo. Presidiendo, entonces, el señor Diego nos dice una paginita. Aplicando un proceso que necesariamente tiene que llevar a un resultado de alta calidad y además debe satisfacer las necesidades de la gente que usa este producto. Entonces, usted me hace una pregunta. Y yo le digo, ok, y le entrego su producto. Contrato y pago. Todo esto aplicando un enfoque de ingeniería de software. Entonces, claro, si yo le pido, no sé, una reja metalmecánica, llega y me pide una reja, yo voy y le digo, te mido la reja, hasta la que poner, voy a mi taller, hago la reja, voy a buscar el cristal. ¿Qué pasa cuando es el caso del software? Si esto lo volvemos a la línea de tiempo, hagamos la línea temporal vertical, que a la gente no le gusta, pero esto era antes, esto es ahora. Antes, el programador solitario se reemplazó por un equipo de gente, cada uno centrado en una parte de la tecnología que quería entregar. Y uno decía, bueno, pero ¿por qué antes este tipo lo hacía solito y ahora sí o sí necesitaba un equipo? Eso es lo que yo le decía,
que ya no van a aparecer más Bill Gates o Steve Jobs solo construyendo un imperio. Por más que sea que los chicos estos que yo les mostré que se hicieron millonarios, tenían un equipo atrás. Facebook son 56 tipos, que hoy todos tienen de los 16.000 millones de dólares. Los dos chicos que crearon WhatsApp se quedaron con 8.000 en mano, el resto son acciones de Facebook, y de los 8.000 que se quedaron, tuvieron que repartir las acciones entre sus 16 empleados. Supónganse que el 50% de las acciones era del dueño, por eso es el dueño. ¿Sí? El otro 50% era de los chicos que trabajan con él, que eran 50. ¿Cuánto les tocó cada uno? Un 1% de 8.000 millones de dólares. Nada de presión. Y siguen trabajando para Facebook. Entonces, por eso le digo, no es solamente Steve Jobs o Bill Gates solamente solito, y va acorde a lo que pasó con la evolución del software. Lo que dice es, una aplicación. Cada uno de estos tipos ahora se especializa en algo. Digamos, a este le gustan las redes, a este le gusta la visual, la ventanita, que sea linda, y a este le gusta el código. Código y código y código. ¿De los tres? ¿Ah? No es. Desvelado. Entre los tres, voy a hacer una aplicación. ¿Se entiende? Entonces, yo tenía que hacerme antes la parte de servidores, ni hablar de la parte de base de datos. Póngamelo más. Supóngase y vayan acotando. Algo tiene que hacer los cuatro. Hoy tenés a alguien especializado casi que por área. Y si quieren colocarse fino, por aquí debe haber un tipo que es un tester. Obviamente, seguimos. Está el team leader, el project manager, el gerente del área, el director asociado de la empresa. Esto lo viví, ¿eh? Yo era desarrollador. Tenía mi gente compañero que estaba el team leader, el project manager, el gerente de la empresa que tenía proyectos determinados que manejaba en cash, y el director de la empresa que tenía un grupo de gerentes asociados que directamente manejaba los proyectos a grandes rasgos. Esto sucedió acompañado de que esto pasó de hacer programitas a convertirse en una industria. De este modo, las cuestiones que se preguntaba el programador solitario con las mismas cuestiones que nos preguntamos cuando construyó un sistema de en computadoras. Esto lo decía Prima. Sin ofender. Pongamos el equipo arriba, que son los que trabajan. Estos, bueno, ponele que tiene idea también trabajo. Todos estos, hoy un problema como este, lo procesan de manera diferente claramente, no hay nada que explicar cómo lo procesa este. Y el secreto está en que este tiene que pensar cómo afecta a este, y este tiene que pensar cómo lo afecta a la persona de la página, y este tiene que pensar cómo afecta a este y cómo busca el código. Y ese trabajo de equipo es lo que cambió a cuando yo lo hacía solo. Pero ahí nació lo que usted decía. Lo que antes pasaba por una sola cabeza, digamos, era un solo idioma. O tenías un solo camino, no sé hacer, no lo sé hacer, voy y vuelvo, pero era una sola cabeza. Hoy se hace complejo. Porque si este está de acuerdo, si este está de acuerdo, si este está de acuerdo, y si este está de acuerdo, se hace. Y el factor humano empieza a jugar. Y volvemos al ciclo de lo que explicaba. Está bueno trabajar en equipo, pero el equipo tiene que ser bien llevado. No se pierdan que estamos en el concepto de construcción. ¿Qué se obtiene de la construcción? Si usted lo ve desde el punto de vista del ingeniero de software, como resultado de todo este trabajo hay documentos, datos, configuraciones, esto es punto .sh para los que hablan en Linux,
.NET o el famoso web config. Y el código propiamente dicho. Ahora, según el usuario final, él lo que se hace más feliz con tu aplicación terminada. O se hace más productivo, o se le simplifica una tarea. Todos estos son intangibles. Todos estos son tangibles. Eso es lo que tienen que pensar cuando piensen qué es lo que construimos. Ahora vos decís, yo hago autos, le vendo un auto, él se hace más feliz, se hace la vida más fácil, le queda todo mejor, pero tiene el auto. Y eso es para ir construyendo el concepto de que van a ver más adelante que el software no se puede tratar como un elemento más tangible. Hay cosas del software que son intangibles. Como que te resuelva, o como el pago electrónico. Aún que quede el papel, pero que el banco funcione en el momento que vos lo necesitas que funcione y podás pagar la factura, es intangible. Pero es lo que la persona compró, o lo que el banco le ofrece a la persona. Y ahí se nos empieza a poner complejo el tema del desarrollo del software. ¿Por qué? En la práctica, ¿por qué lleva tanto tiempo terminar un programa? Son preguntas que les hago. ¿Por qué son tan elevados los costos de desarrollo? ¿Por qué no podemos encontrar todos los errores antes de entregar el software a nuestros clientes? ¿Por qué nos resulta tan difícil constatar el progreso conforme se desarrolla el software? Para los que no trabajan en empresas de software, yo hago el resumen. Por aquí adelante, sí. Ahora me pongo un poco en tema, no se preocupen. Porque esto es como una clase de matemática. El tema es que no están los números y las ecuaciones, pero hay que seguir el camino. No hay ceros y unos, ¿no? Bueno, hay ceros y unos. Si vos quieres programar como Matrix, te acepto. Yo cuando digo que arquitectura de computadores, les hice simular a los chicos una máquina de Bob Newman en Python. Todavía se acuerdan algunos. La pregunta que le estaba haciendo es ¿por qué lleva tanto tiempo terminar los programas? ¿Por qué son tan elevados los costos de desarrollo? ¿Por qué no podemos encontrar todos los errores antes de que se entregue? ¿Y por qué resulta difícil contrastar el progreso? Eso lo vamos a responder, cuando ustedes vean aquí lámina, con las características del software. Y este es todo el camino que estamos llevando. Yo les mostré el concepto, construimos el concepto de ingeniería de software, el software, ¿por qué aparece la ingeniería de software? Es un contexto general, ¿para qué sirve? Y ahora estamos en la parte de la construcción. Cuando llegamos a la parte de la construcción, dijimos, mira, antes lo hacía un loco solo, es más, todavía ahora hay un freelance. Yo también he sido desarrollador freelance. El tema es que yo no construyo un sistema solo. A mí me llaman, me dan una tarea, me dicen tienes que hacer esto, lo resuelvo y se lo mando. Yo trabajo solo, no, vos trabajás, es más, cada vez más te piden que se vaya a hablar inglés, o portugués, o alemán, si trabajas en una empresa alemana, porque tienes que interactuar con el tipo. Antes no, antes te decían salir 0, método 1, listo. No necesitas ya como los chinos. No, necesitas interactuar, pero che, fíjate, sí, que colocás el globito aquí arriba cuando salga el pop-up y le aparece un muñequito. Eso no lo puedes. Si lo escribís no terminás nunca, tenés que hablar. Entonces de aquí migramos abajo. Cuando migramos abajo, si lo pensamos en el lenguaje algorítmico, esto lo entienden, ¿sí no? ¿Todos vieron, lo ven como algoritmo? ¿Quién lo entiende? Tranquilos, ¿eh? Esto es así. Inicio del programa, introducción de los datos, programa de decisión, al sí, al no que haga una actividad y termina. Al sí, hace otra actividad, puede hacer lo que necesite y termina también. Esto, ustedes ven aquí, es esto. Inicio, A es igual a 1, B es igual a 0, esto es esto. A es mayor que 1, al sí,
así, A es igual a B, A no, B es igual a A, fin. Esto que está aquí es un algoritmo. Esto se representó históricamente así, al que no lo haya visto. Entonces, cuando yo digo esto, estoy diciendo sí, y sí, y sí, y sí. Aquí está el no, el no, el no, el no. ¿Me sigue? Quien estudió antes programación, esta era la forma de pensar. Hoy los chicos van directamente al programa. No lo piensan. Cuando yo me daba complejidad temporal de algoritmos o di fundamentos de informática, le decía a los chicos, pará, no te puedes poner a codificar si no pensaste lo que querés hacer. ¿Qué querés hacer? Porque nos equivocamos pensando que la solución está aquí. La solución está fuera de la máquina. Vos utilizás la máquina para reproducir lo que vos pensaste. Y se los digo ahora, ustedes mismos van a tener que hacer los tests. Esto es una herramienta. Nosotros somos los que pensamos. Vos lo pensás, lo diseñás y lo pasás. Ustedes todos conocen a Albert Einstein. ¿Saben por qué Albert Einstein fue realmente tan famoso? Descubrió la relatividad, detectó el efecto fotoeléctrico, le dio el premio Nobel, etc. Lo que el tipo hizo realmente ingenioso es que todos esos experimentos que él describió en un papel, cuando tenía computadora, se los imaginó. Tuvo la capacidad de reproducirlos mentalmente todo con todas las variables y los escenarios posibles. Cuando estamos programando, nosotros se nos olvida eso. Los que ya vieron conmigo, se concentran demasiado en el problema que sucede en el código y en el error, y no contextualizan lo que están haciendo. Si vos te viene una variable de una función, no te puedes olvidar. ¿Quién era el que me decía lo de la herencia? ¿Por quién era el que me decía? Me cambiaron el lugar de la... Bueno, discutíamos que si herencia es un polimorfismo, que si... Eso lo tenés que recordar cuando vos decidís qué traer, cuando vos estás trayendo de otra variable. Tienes que acordarte cómo la generó el otro. Y eso te soluciona la mitad del problema. La mitad de los problemas que tuvimos. Y lo que pasa es que no era un entero, era un flotante. O no era una palabra, sino una letra. O no era un código de JavaScript. Bueno, tienes que ponerte con de dónde viene. Eso era referencia a que antes de ponerte a programar, sí o sí te obligaban a hacer algoritmos. El programa era algoritmo. No lo olvides. Para poder comprender el software, necesitamos ver las características del software. ¿Y por qué queremos comprender el software? Porque queremos ver cómo se construye. ¿Y por qué queremos ver cómo se construye? Porque es la parte de la problemática de lo que el ingeniero de software quiere resolver. Para eso pensemos cuáles son las características de otras cosas. Construcción de celulares. Necesito materiales, necesito ensambladoras, circuitos eléctricos y cosas que yo no puedo hacer. Por ejemplo, en tierra de juego las cosas vienen hechas y las armamos. Tampoco puedo tener todo en una sola planta. Sepan que eso es un tema de logística. O sea, si vos tenés que hacer la pantalla, el procesador, el plástico, todo lo que incluye, todo en un solo lugar, eso es contraproducente al final para vos. Porque si te llega a faltar algo en la cadena de distribución o se llega a inundar en la calle, vos no puedes sacar tus productos. Lo que hacen es descentralizarlo. Entonces vos tenés la batería, no las hacen donde estás. La cámara la mandas, se me olvidó el fabricante. Después me acuerdo. Son Sony y el otro fabricante lo manda desde la sala. Y todos vos después lo vas armando, ensamblando. Incluso en un lugar que está fuera de Tierra del Fuego. Pero son por cuestiones logísticas también. Porque si vos tenés que hacer todo en tu propia planta, la planta puede llegar a ser como todo proyecto variable. Y tenés que contratar 2 proyectos variables para que trabajen. Entonces es un tema logístico también. ¿Por qué nos metimos en el tema del celular? Porque quiero que después lo comparen con cómo se desarrolla el software. Entonces, claro, te llega la pantalla, tenés ensambladora, hasta que el celular sale armadito, completito y te lo entregan, debe haber pasado por 3 o 4 fabricantes. ¿Por qué? Porque después es interactivo. Si vos para armar el celular necesitaste de otras empresas, esas empresas para los circuitos integrados, el procesador lo trajo de otra empresa, y esa empresa trajo el silicio de otra empresa. Es la cadena del valor, hasta que vos llegas. Ahora, el software es un elemento de sistema lógico. Por lo tanto, el software tiene unas características considerablemente distintas al hardware.
Una de estas, por ejemplo, si vos tenés una software factory, está bien. Ejemplo de XP, la mitad estaba de día, la mitad estaba de noche. Eso puede ser un caso. Pero ahora vos tenés una empresa de software con todos nosotros como desarrolladores y todos los días, todos vamos todos los días de 8 a 9 de la noche, de 8 a 6 de la tarde a trabajar. Estamos todos en un mismo lugar y concentrados en un mismo lugar. Por más que toda esta fila sea tester, todo esto sea desarrolladores y a todos aquellos administradores de red, estamos en el mismo lugar. Aparte, si se me enferman 4 testers, tengo otros 8. Aquí, si a mí me falta uno de los proveedores, no llego. Ustedes saben, lo más difícil que tiene un proveedor de Toyota para entregarle, Toyota, la fábrica de Toyota que está aquí en Campana. ¿Saben? Lo que más le cuesta a un proveedor para ser proveedor de Toyota es el just in time, es entregárselo a tiempo. Si vos le fallaste un día con unos minutos de diferencia, el tipo ya no le servís. Porque el tipo no puede gastar en stock y almacenamiento. Necesita que vos se lo entregues y lo instala al auto. Porque no tuviera que tener un galpón muy grande, pedir espacio y pedir plata de almacenamiento. Eso lo vieron ustedes cuando hicieron el sistema de stock, cuando el otro año, en el proyecto de software por conocimiento, cuando veamos lo que es un sistema de stock, quien se inscriba, o si no alguna vez les muestro el ejemplo. Un software para controlar un sistema de stock es algo que es extremadamente común, porque el stock cuesta tenerlo almacenado. Tener las cosas almacenadas cuesta. Algunas empresas almacenar no les conviene. Ahora piensen en el software, cualquier producto de software, cualquiera, y piensen en un problema de características similares. El tema de la logística, el almacenamiento no lo tiene. Me van a decir, tiene almacenamiento en el storage de la nube.